Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, me place saludarlos nuevamente. Miren qué compañía tan chévere la que me rodea. Tengo a Danilo Bermúdez y a Mateo Gaviria, gestores culturales de La Ferro. Pues yo creo que son más conocidos que el himno de Pereira. Los invité a Punto Final porque sí, ahorita sabemos que se mueven, que hacen, que esto, aquello, lo otro, pero muy poca gente conoce los inicios, ellos qué, dónde estaban, qué estaban haciendo, y eso es lo que vamos a conversar hoy en Punto Final. Entonces, a ver, ¿cuál de los dos comienza? ¿Quién estaba un día ahí parchado y llamó al otro? ¿O cómo se dio todo esto? Pero desde el inicio. Desde el inicio. ¿Eso hace cuántos años fue Desde primero? el inicio de los tiempos, el del Antiguo Testamento. Bueno, si nos vamos al inicio, Mateo y yo nos conocimos en el colegio, en el 2013. ¿En qué el colegio? Aquilino. Entonces el Aquilino Bedoya pues tiene una connotación, es un colegio que de alguna forma promueve mucho el arte y la cultura casi que desde octavo. Entonces ahí ha sido el epicentro de muchos grandes artistas, el director de la banda sinfónica, el gerente o director del Ballet Ciudad Pereira, Camelo de Brutal Dance. Ha tenido unos referentes que han salido del colegio, entonces digamos que eso es una fábrica de artistas. Nosotros estudiamos, pero no en la modalidad artística, nosotros estudiamos en la modalidad contable en décimo, y desde ahí empezamos pues obviamente como una amistad, y sobre todo nos unía algo y era el sentido social que teníamos por hacer cosas. Cuando salimos, obviamente usted sabe que muchas veces lo más normal que pasa es que usted no se vuelve a encontrar con sus amigos, pero pues en este caso no fue así. Nosotros seguimos muy en contacto y siempre con ganas de hacer algo cultural grande, siempre con que tenemos que sentarnos a crear algo grande, y finalmente fue en el año 2020 cuando creamos nuestro movimiento llamado Transformadores, y desde Transformadores hacíamos activismo, pero no solo en la comuna en Ferrocarril, sino que fuera también de la comuna en barrios populares similares al nuestro. Pero calmado, Danilo, que es que vamos... Usted me saltó 7 años y de 2013 pasamos a 2020 y aquí no pasó nada. No, calmación. ¿Compartían barrio, cuadra o eran de barrios distintos? No, yo nací y me crié en la comuna Ferrocarril, específicamente en el barrio Nacederos, pero lo que antes era el barrio Nacederos, que era una tirilla de barrios que quizás hoy en día se puede ver en el barrio La Libertad, un poquito más abajo, era esa misma tirilla que iba hasta la avenida 30 de agosto. El ingreso al aeropuerto quedaba por la parte de encima, entonces la gente que entraba al aeropuerto no tenía que entrar necesariamente al barrio, ¿cierto? Eran dos entradas totalmente independientes. Yo nací y me crié ahí, por eso yo empecé a estudiar en el Aquilino Bedoya toda mi primaria y secundaria. Lo hice allí. En el año 2011 pues empieza como este proyecto de ampliación del aeropuerto, y por ende también se empiezan a comprar y a tumbar muchas casas de ahí del barrio. Uno de esos que les tocó abrirse del barrio, por decirlo de alguna manera, uno de los que nos tocó irnos a reubicarnos, pues fue a mi familia, ¿cierto? Pero como uno de niño es donde se cría y donde nace, pues yo sí quise tener esa vinculación todavía al barrio. Por eso como que seguí todo mi bachillerato ahí mismo en el colegio, y pues ahí es donde llega Danilo y lo cuenta. En décimo nos conocimos, ¿cierto? Yo creo que aparte de lo que él dice, que nos juntaba también el cultural, también nos juntaba que éramos muy casposos. Éramos los canzones muy inquietos, los inquietos, los que siempre regañaban, los que siempre decían Danilo y Bermúdez y Bañol, porque es mi otro apellido. Se me sale. Entonces éramos como los inquietos del salón. Entonces yo creo que eso fue lo que en un inicio nos juntó también. Yo creo que dieron gracias cuando los graduaron a ustedes de allá. Por fin los graduamos. Por fin nos graduamos. Entonces creo que eso fue como nuestros inicios, ¿cierto? Nuestros inicios. Nilo bien lo dice. Uno sale del colegio y si se encuentra el compañero se cambia de acera. Entonces creo que no pasó con nosotros y seguimos la vida. La vida después del colegio nos siguió juntando. Bueno, pero entre 2013 y 2020, en ese camino hubo más gente, o sea, Transformadores, ¿se les pegó a alguien más o siempre Danilo y Mateo, o ahí en esos 7 años antes de que como que la idea detonara ya en grande, ¿qué pasó? En el 2013, nos veíamos más que todo para temas de como cuando se hace con los amigos, parchar, pensar, soñar cosas.
pero pues usted sabe que del dicho al hecho hay mucho trecho. Sin embargo, porque yo también fue el único de la modalidad en la que estudié, de los 3 11 que yo fui el único que perdí el año. En esa época, del 2014. Todos éramos como, ¿cuánto? Como 90. De entre los 11, yo fui el único que perdí el año. Entonces, obviamente, pues ahí sí hubo, pues como que tocó estudiar a distancia y finalmente, pues también pasé por una situación muy difícil, pues económica. Yo vivía solo, pues en el barrio. No tenía la mayoría de edad y pues estaba como rebuscándome la vida realmente porque pues estaba como un barco a la deriva. Entonces cuando nos veíamos para él, con Mateo me ayudaba a repartir hojas de vida por acá, a buscar trabajo. Cuando se graduó le dieron una moto y esa haga de cuenta ese era el chofer, transporte. Era mi chofer, ¿cierto? Entonces desde esa época pues no hacíamos muchas cosas realmente, hacíamos más bien, soñábamos con crear algo que realmente pudiéramos hacer, pero no lo hicimos y fue ya en el 2020 que dijimos empecemos. Incluso el colectivo se llamó Transformadores Ongoing, precisamente porque decíamos, no, pongamos esto a andar, cada que nos vemos hablamos de lo mismo, pero no hacemos nada. Entonces hicimos eso, mandamos a hacer unas camisetas y empezamos y sí se nos empezó a unir mucha gente. Ahí sí, cuando empezamos a ir a los barrios, a llevar diferentes actividades culturales, temas de asistencialismo también, que pues de alguna forma de ahí pues del asistencialismo fue lo que detonó la Ferro realmente, porque pues si bien empezamos como 5, otros amigos de nosotros, usted sabe que uno siempre hay alguien por ahí más desocupado que no, siempre hay alguien que está por ahí igual que uno, pues también siendo inquieto, y les contamos y de una empezamos a hacer cosas, pero finalmente pues en el camino más gente se nos empezó a juntar y empezamos a crecer hasta que teníamos como más de 30 voluntarios. Y ya después de eso y después de muchas actividades en diferentes sectores nos dimos cuenta como que bueno, este es el rumbo que queremos o que realmente queremos hacer con esto que ya hemos construido, seguir haciendo asistencialismo, seguir haciendo activismo, verdaderamente le vamos a apuntar a algo más grande. El asistencialismo tiene algo muy lindo y es que genera unos impactos de momento muy bonitos, pero no dejan de ser impactos de momento. Cuando tú vas, llegas a un mercado, regalas útiles escolares, zapatos, transformas, no sé, haces una sancochada, vas y haces actividades con los habitantes de calle, eso es súper lindo, súper inspirador. Admiramos a la gente que todavía lo hace y lo ha hecho por muchos años. Sin embargo, bajo nuestra filosofía dijimos, bueno, ¿es esto lo que queremos o queremos hacer algo más grande? Ahí fue donde nos dimos cuenta que realmente queríamos, era un proyecto que generara la transformación de la calidad de vida de la gente de manera permanente. Y eso solamente se logra a través del ingreso económico. Para generar economía hay que crear empleo, hay que crear dinámicas económicas constantes. Y ahí fue donde dijimos, toca virar el proyecto, sacarnos de todas las actividades que estamos haciendo y centrémonos en solamente una cosa. La Ferro nació en el 2022. Producto de como que bueno, ¿qué hacemos ya con todo esto? ¿Vamos a seguir haciendo esto? ¿O que vamos a apuntarle a algo que realmente nos identifique? Y entonces ya como la Ferro, ¿qué fue lo primero grande que hicieron en el 2022 así que sonó en toda la ciudad? Pues primero aterrizar la idea, ¿cierto? Aterrizar la idea, como Niro lo comenta, yo en esos entonces trabajaba en un restaurante, era a domicilio. En la moto que le dieron. En la moto, ya se quedó sin transporte. Ya pude por fin cambiar de moto, me compré una motico un poquito menos cajeteada. Esa moto que yo tuve, la primera, yo todos los días salía en ella y yo decía, Dios mío, si me trae a la casa ya es ganancia, porque yo sentía que en cualquier momento me iba a dejar tirado por ahí la pobre motico. Ya empezamos, Nilo también en esos años primeros de Transformadores empezó a manejar un motocarro que le servía como sustento económico y nos servía como transporte para las actividades. Entonces llegábamos en ese motocarro al Rocío Bajo y era como si hubiera llegado, mejor dicho, llegábamos pitando, llegábamos contagiando a la gente. Fue una época muy linda que, como lo dice Danilo, yo creo que sentó las bases también, ¿cierto? Es algo muy bacano, pero pues ahí dijimos, queremos hacer algo más, ¿cierto? Queremos llevar la transformación un poquito más allá y nos centramos fue en el barrio, fue pues porque es donde vivimos, ¿cierto? Es donde yo tengo el corazón en ese barrio, ¿cierto? Danilo pues lo llegó y lo apropió de una manera muy bonita, entonces dijimos, hagámoslo en el barrio. Entonces lo primero fue darle un norte, darle una base.
¿qué vamos a hacer? Inició como unas actividades momentáneas. Vimos que un diciembre anterior habían montado unas lucecitas arriba en un parqueadero que hay arriba, en un coso de autos que hay arriba, y vimos que la gente iba a eso. Y nosotros, ve, la gente viene por tomarse una foto acá, porque entonces no decoramos una cuadra y que la gente venga y se tome las fotos acá con nosotros. Y ahí, entonces empezó una idea, surgió la otra, una idea llevó a la otra. Yanilo una vez en ese restaurante que yo le digo, tenía un jefe que me alcahueteaba más que el otro, nos sentamos en la mesa, pedíamos el almuercito, nos poníamos a rayar, no, la cuadra, entonces hagámosla así en esta cuadra, pongámosle un nombre. Ahí fue que surgió el nombre. Habían varias propuestas en la mesa. Una de esas pues es la comuna número 12 de la ciudad. Dijimos comuna 12, pero pues sería muy copia a lo otro, y ahí Nilo llegó y dijo, no, pongámosle La Ferro, y así se quedó, como La Ferro. Una amiga nos ayudó con el primer logo, que ahorita que lo recuerdo era asqueroso, era feísimo, pero yo creo que ahí empezamos a darnos cuenta de algo que ha sido muy lindo a lo largo del recorrido, inclusive de Transformadores, es que Dios también pone en el camino a las personas ideales, las personas correctas, y la idea fue formándose, y empezamos con la primera gran actividad que nos llegó así de la nada, que fue con Nutresa, yo me acuerdo, que hicimos pues que la Ferro, un reto en familia, y fue la primera actividad que ya lleva el nombre de La Ferro como tal. Sí. Pero yo también fui a una primera que fueron unos murales y a pintar unos murales, o esa ya un había... poquito más adelante. Sí, esa fue una de las primeras pintatonas. Ahí hicimos La Ferro, un reto en familia. Que está el perro, el perrito ese bravo que está, sí. Esa fue la que fui yo. Ese fue el primer festival de muralismo, Sí, eso ya fue en el 2023. Allá estábamos afinando, allá estábamos como con sol. Pero nosotros hacíamos actividades en los barrios que hacíamos. La mayoría las financiábamos Mateo y yo. Entonces, pues Mateo pues trabajaba de domicilio, yo vendía verduras en un motocarro. Entonces, imagínense, nosotros íbamos a comprar una ancheta en el centro, hacíamos actividades como de 100.000, de 150.000 antes de La Ferro. Y ahorita estamos hablando de actividades de ¿cuánto? No, pues por ejemplo la carrera de los sueños costó 300 millones de pesos el año pasado. Entonces estamos hablando pues obviamente de que ya es buscar actividades mucho más producidas, pues, que en ningún momento nos pasó por la mente nosotros generar un impacto o crear un proyecto que tuviera pues una financiación tan grande. Entonces en el año 2022 hicimos un primer evento que antes de La Ferro se llamaba el Eje Rap. Nosotros creamos, incluso recuerdo que esa fue la primera nota que nos hicieron en el diario. Se llama se llama el Eje Rap. Incluso por allá tenemos todavía. En el parque de las esa la hice yo. Es que yo a ustedes los he querido en secreto, yo creo. El Eje Rap fue esa actividad que hicimos, y eso para nosotros fue brutal, porque nosotros dijimos, no, estamos parados. Cuando nosotros vimos en el diario dijimos, no, Dios mío santo, o sea, bueno. Tengo acciones. Esto se siente. Tengo acciones en La Ferro. Se siente la fama, ¿no? Nos dimos cuenta como que entonces ya cuando tú haces una primera cosa grande, tú ya no quieres como bajarle. Desentonar. Sí, no, hay que seguir haciendo cosas grandes, y empezamos. Entonces ya después que La Ferro, un reto en familia, después hicimos La Ferro Talento en el Barrio, que fue cuando conocimos muchos de los artistas que habían pasado por La Ferro. Después hicimos el lanzamiento oficial de La Ferro como proyecto, que fue el 20 de noviembre del 2022. Nos juntamos muchos, hicimos la primera pintatón, y todo enero del 2023 nos pasamos haciendo pintatones, 23, 2020, todo enero, febrero, hasta que una vez dijimos, no, hagamos un festival de muralismo a ver cómo nos va. No sabíamos ni pío de eso, no sabíamos nada de eso, no sabíamos realmente cuánto se nos iba a costar. Nos digo, traíamos 40 artistas, sin saber que esos 40 artistas había que darle un incentivo económico, que había que hospedarlos, que había que darles desayuno, almuerzo, comida, hidratación, andamios, escalera. Eso fue, nos montamos en una vaca loca, que incluso buscamos a un amigo que tenemos, mi hijo, parce, eso es imposible que se haga en el tiempo que ustedes quieran. Y hay una frase célebre que nosotros tenemos: al que cree todo le es posible. Y ahí invitamos invitamos a mucha gente que fuera, medios, y hicimos como el gran impulso de muralismo en la ciudad. Incluso yo siento, pues no sin arrogancia, pero siento que todo el impacto de muralismo que se ha creado en la ciudad, con toda la pintada de los túneles y puentes, de las que nosotros muchos hemos liderado, algunos no, también se vio derivado también como de esa
de empezar a popularizar ese tema del muralismo que pues ha existido hace muchos años en Pereira, pero no como con esa fuerza tan grande que empezó a existir. Con fuerza social. Sí, entonces eso empezó en el 2023 y de ahí para adelante. Y ahora estamos acá y haciendo eventos de 300 millones y nos conocen, no falta sino que nos empiecen a cobrar por las entrevistas, ya hay que lograr estas que son gratis todavía. No, a la familia del diario siempre. ¿Esa no es paga? Corte, ya. Corte. Muchachos, no, a la familia del diario y a la gente que nos ha apoyado desde que nosotros empezamos, hay una gratitud infinita. Ustedes no saben realmente lo afortunados y lo agradecidos que nosotros tenemos, porque básicamente no hay nada más difícil que encontrar a alguien que crea en ti cuando no eres nadie. Y que haya alguien que lo haga, pues finalmente para nosotros siempre va a ser un motivo de mucha satisfacción y sobre todo de mucha fortuna. O sea, nos sentimos muy afortunados porque también hay muchos colectivos afuera que tal vez no han tenido la posibilidad por diferentes cosas. Lo que sí estoy seguro es que no es por falta de voluntad de ustedes, porque nosotros, cuando ustedes llegaron a nuestra vida, nosotros éramos los de nada, o sea, del motocarro con un bable ahí, pues, y dijeron, venga muchachos, que lo que ustedes están haciendo nos gusta. Hay que resaltar, y me uno también a esos halagos que uno les da al diario, pues porque aunque hoy en día las comunicaciones las manejan en las redes sociales, ¿cierto? Cada uno con su celular. Aunque no se crea y aunque uno piense que no, el hecho de uno como joven verse en un periódico, para uno es una cosa, uno es de barrio, que normalmente el barrio era protagonista en el periódico, de era por eso. Noticias negativas. La noticia amarillista, entonces tú veías el barrio era con el que cogieron a tal, que incautaron tal cosa, que recogieron tal, pero ya verte a ti en un periódico, pero contando algo positivo, para uno como joven eso lo motiva muchísimo. Bueno. Es un impulso muy bonito que también hay que resaltarle a los medios de comunicación, que hoy en día todos quieren ir a la Ferro, ¿cierto? Y es algo también muy lindo que es fruto del trabajo, pero que nosotros siempre decimos, esos primeros que estuvieron ahí cuando nadie creía, siempre tenemos un lugar en el corazón gigantesco de la familia del diario, es decir, para lo que haya que hacer. El único, y no solamente porque dirán, estos muchachos están lambones, ¿cierto? El único medio que tiene mural con nombre es el del diario, que tenemos el de Vane con el diario. Ese es en la Ferro. Bueno, para que vayan. De J Balvin, antes de Arcángeles, no, pues fuera el colmo. Bueno, les agradezco. O sea, faltó la mitad de la historia, pero ustedes saben pues que estos mismos medios son crueles. Si nos quedamos acá echando el cuento. Empezamos a llorar y todo. Sí, ¿no? Muchachos, muchas gracias por aceptar. Bueno, miles de proyectos más. Pero llaman con anticipación, no que el evento es a las 3 y son las 10 de la mañana y vamos a llamar al diario, no, antesito. Pues echamos para decirle que ahorita a las 4 tenemos... Sí. Bueno, los dejo para que se despidan y... Bueno, nada, un abrazo a toda la familia del diario. Venimos este año con un récord Guinness que estamos buscando, hacer el ave en impresión 3D más grande del mundo, 5 pisos de altura. Pues evidentemente, como dijimos ahora, no nos conformamos, seguimos con las mismas ganas que cuando estábamos en el motocarro y el bafle. Ahora no importa que hagamos eventos grandes de talla nacional, que ya han tenido mucha relevancia, seguimos con las mismas ganas del 2022 o antes, de querer hacer cosas grandes por la ciudad, de inspirar, y estamos esperando que muchas personas que están ahí, que no nos conocen, que vengan y conozcan eso tan bonito que es la Ferro, que realmente nos representa a todas las personas que vivimos en el sector popular. También un llamado también a que tomen la iniciativa de visitar. Yo sé que mucho pereirano por alguna u otra manera ha escuchado a la Ferro, ¿cierto? Pero hay muchos que aún no se atreven como dar ese paso de, sí, voy a ir a visitar, voy a ir a ver qué es lo que realmente pasa allí. Entonces aprovecho también este momento para decirle a todos, el que nos ha visto por X o Y razón, visítenos, vayan, conozcan el barrio, corran sus calles, hagan el tour, hagan su graffiti, compren en el helado, para que realmente entendamos qué es lo que es la Ferro, cómo lo estamos haciendo y cuál es el real sentido de eso. Mucha gente llega y dice, no, es por allá solo van más famosos, solo quieren ganar. No, realmente el trasfondo de la Ferro es otro totalmente distinto, y para que lo conozcan tienen que ir a visitarlos. Sábados y domingos tenemos el tour de la Ferro completamente gratuito a partir de las 2 de la tarde. Absolutamente todos los días el barrio está totalmente recibiendo gente. Tenemos el deslizador que funciona todos los días desde las 3 p.m, que es solo uno de los muchos atractivos que tengamos.
tengamos, que tenemos y vamos a tener más a futuro. Entonces la invitación es esa, que se pegue la ida al barrio, a que no lo deje como una obviedad de que, sí, yo sé que eso existe, sino que también tome la iniciativa de ir, invitar a más gente y seguir pendiente de todo lo que se viene. El martes vamos a transmitir el partido de Colombia, van a haber actividades, rifas, juegos, espectáculos, de todo. Entonces, si ayer se no les falta y no Jorge Barón allá, mejor pues. dicho, la pasadita, la buena suerte. Si usted ayer se vio el partido solo, aburrido y deprimido en la casa, vaya a la Ferro, que allá al menos gritamos entre todos. Martes desde las 6 p.m. vamos a estar allá dando lora y no, muchas cosas más que se vienen. Muchas gracias siempre a la familia del diario, los llevamos en nuestro corazón y nos seguiremos viendo. A ustedes muchas gracias, los veo después. Chao y recuerden ir a la Ferro.